Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. El Real Madrid en cuadro para el final del año y es totalmente así. En el mejor momento de la temporada para el Real Madrid se le han sumado varios casos de COVID y varios futbolistas que están siendo duda de cara a los próximos partidos porque sufren distintos problemas físicos, como sería en el caso de Dani Carvajal y de Karim Benzema. A todo esto, como digo, pues ahora mismo tenemos varios casos de COVID confirmados, como Rodrigo Goes, Marco Asensio, Gareth Bale, Lunin, Marcelo Vieira y ahora mismo la incógnita sería Luka Modric, el cual en la última prueba que se le ha realizado ha dado negativo. Veremos, se entiende que se le hará una prueba para confirmar ese negativo y en ese caso sí, al menos para el partido de Cádiz sí podría estar por la legislación y el protocolo que tiene la Comunidad de Madrid, y en el caso también habría que ver si estaría o no para el partido frente al Athletic Club de Bilbao, teniendo en cuenta que cada comunidad autónoma tiene su protocolo sanitario diferente, independiente. Pero para el partido frente al Cádiz sí que es posible que Luka Modric esté. En tal caso, en este periodo de final de año que tiene ahora mismo el Real Madrid, desde luego Carlo Ancelotti va a tener que tirar de toda la plantilla. Tampoco se sabe si va a haber nuevos casos COVID. Esperemos que no. Toquemos madera. Pero lo que está claro es que si se confirman estos casos y no se añaden más, de igual manera el equipo pues tiene, digamos, limitaciones a nivel de profundidad de plantilla. Y reitero, con dos jugadores muy importantes que son seria duda para el partido frente al Cádiz, por ejemplo, como son Dani Carvajal y Karim Benzema, futbolistas ahora mismo indiscutibles para Carlo Ancelotti. Dani Ceballos, vamos a ver si llega para el partido, pero evidentemente no va a estar a nivel para poder jugar desde el principio un partido oficial. Así que nada, vamos a ver qué es lo que hace Carlo Ancelotti, pero es el momento de tirar de los Camavinga, Valverde, Hazard, Nacho, todos los futbolistas, incluidos jugadores del Castilla como Antonio Blanco, Miguel Gutiérrez, ¿por qué no? Peter Federico, Sergio Arribas, convocar futbolistas que te puedan dar un poquito de aire de cara a estos dos partidos. En fin, ahora es el momento de exprimir al máximo a esos jugadores que no están dentro del plan A de Ancelotti, pero que tienen que estar dentro de ese plan B e incluso plan C para poder atribuir al equipo de herramientas y recursos de cara a lo que se espera de este final de año, que son dos partidos que a priori no parecen súper complicados, pero hay que intentar obtener esos 6 puntos para seguir marcando tendencia y marcando distancia en una liga que pinta muy blanca, pero precisamente en estos momentos es donde hay que dar un paso al frente, en los momentos de complicación, en los momentos de dificultad, en los momentos en los que hay problemas, lesiones, etcétera, es donde hay que intentar sacar el máximo rendimiento. Así que prueba de fuego para el Real Madrid en este fin de año.